el corazón. Y el corazón ya es el órgano del sistema cardiovascular que se va a encargar de bombear la sangre y distribuirla en todos los tejidos. Este corazón lo vamos a tener en el mediastino, recordando la anatomía del mediastino. Va a estar en una posición central entre las dos pleuras y va a estar fijándose, envuelto por el pericardio fibroso, en el tendón central del diafragma. Entonces, en esta posición, y si nosotros lo vemos en una vista lateral, recordaremos que estaría aquí el ángulo de Lewis, el esternón y el apéndice sifoides, y aquí el diafragma. Y entonces este corazón va a estar aquí en el tendón central anterior y va a estar dividiendo el mediastino el mediastino inferior en una región anterior, una media y una posterior. Entonces el corazón, que está envuelto por este pericardio tanto fibroso como seroso, va a estar en el mediastino medio y se va a encontrar por debajo de la bifurcación de la tráquea o la carina, ¿va? Este espacio, habíamos dicho que en el disco intervertebral de T4 y T5, justo la bifurcación de la carina. Entonces vamos a ver que el corazón va a estar localizado cuando está en posición en decúbito dorsal, cuando están acostados, está entre T5 y T8, esta base, y cuando estamos parados cae un poco, va a quedar entre T6 y T9. Entonces, esta es la localización del corazón en el mediastino medio. Aparte de su localización, va a tener una situación y una posición muy propia. El corazón lo podemos comparar con una pera, en el que tiene una forma muy similar, con una base, y una punta o ápex, o ápice, ¿va? El ápex. Entonces, digamos que esta fuera la pera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, que la dividiéramos en 4, así, ¿va? Entonces, lo primero que vamos a tener es que vamos a hacer una rotación de esta pera hacia abajo, pero no totalmente hacia abajo, sino nos vamos hacia o sea, la punta va a quedar abajo y la base va a quedar arriba. Entonces, esa es la primera localización. Lo vamos a poner de arriba hacia abajo. Pero también lo vamos a hacer una rotación hacia, o sea, no completamente hacia hacia la línea media, sino que la base la vamos a dejar a la derecha y la punta la vamos a dejar a la izquierda, ¿va? Entonces aquí quedaría más o menos nuestra pera. Bueno, sí, más o menos, ¿va? Y entonces, y luego también vamos a hacer otra rotación en la cual lo vamos a girar de derecha, de derecha a izquierda. Entonces, estas cavidades, que son las que están, deberían de quedar totalmente por enfrente, ¿va? Vamos a ver que como lo vamos a rotar en este sentido, ¿va? En este sentido, entonces las cavidades que estaban las más derechas se van a ver más grandes, ¿va? Entonces quedaría así, y las más izquierdas un poco más pequeñas, ¿sí o no? Entonces,
Y también lo vamos a inclinar un poquito. La base va a quedar atrás porque está de manera oblicua y la punta va a quedar adelante. Entonces, si se fijan, esto me forma lo que se llama, esta situación del corazón, me forma lo que se llama el eje cardíaco, que va de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante, con sus cavidades, con esta rotación que se forma embriológicamente al rotar el corazón, y vamos a ver que los mismos vasos sanguíneos que estaban aquí también se cabalgan unos con otros por esta rotación que hace en la etapa embrionaria el corazón. Entonces es de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante el eje cardíaco por la situación cardíaca. Al tener esta forma piramidal, vamos a tener varias caras, ¿verdad? Entonces vamos a describir la anatomía de superficie cardíaca, ¿sí? Y vamos a describir una cara superior de acuerdo a esta posición, viendo el corazón desde arriba, ¿va? Una cara anterior, viéndolo desde adelante. Dos caras laterales, una derecha y una izquierda. Derecha e izquierda. Y vamos a tener una cara posterior, viéndolo por atrás, ¿va? Entonces estas son las caras. La cara posterior sería la cara que está descansando parcialmente en el diafragma, ¿va? Entonces, vamos a ir describiendo cada una de estas caras. Y esta vista va a ser como si nosotros nos paráramos en esta posición por detrás, viendo esta porción, la porción más basal. Entonces lo que veríamos en la vista de la base sería un surco por detrás, que es el surco coronario. Y este surco coronario, yéndose hacia abajo, los ventrículos. Entonces, vamos a poner como nombre surco coronario y estos serían los ventrículos. Aquí va a venir otro surco, que es el surco interventricular posterior. Surco interventricular posterior. ¿Ok? Entonces esto nos va a estar separando el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, porque lo estamos viendo por detrás, ¿va? Esto es derecho y esto es izquierdo. en una vista de la base, si nosotros nos paramos justo por detrás del corazón, entonces la derecha queda de este lado y la izquierda de este lado. Vamos a ver entonces también que esta vista de la base la va a formar sobre todo unas venas que llevan sangre arterial, que son las venas pulmonares. Entonces las venas pulmonares son 4. Es una vena pulmonar y van a llegar a la aurícula izquierda. Entonces, o a la orejuela izquierda. Entonces la vena pulmonar inferior izquierda, una vena pulmonar superior izquierda, una vena pulmonar inferior derecha y una vena pulmonar superior derecha. Y esto está formándome el atrio derecho, que es la cara más grande en la base del corazón. Entonces, en la vista de la base, el atrio derecho es lo que predomina, junto con un poco el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, pero sobre todo el atrio derecho. Vamos a tener
unas arterias, o sea, estas venas que llevan sangre arterial, que son las venas pulmonares, son 4, y vamos a tener unas arterias que son las arterias pulmonares y que llevan sangre venosa, que van a estar por arriba de este atrio, que va a ser una, una derecha también, y una izquierda, perdón, y una derecha, ¿no? Estas son las arterias pulmonar, es la arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. Entonces, perdón, había dicho, el atrio izquierdo es la parte más predominante de la base, perdón. Entonces, el atrio izquierdo, que está formando la mayor parte de la cara de la base, vamos a tener arriba cabalgadas ¿cómo se llaman? Las arterias pulmonares, y cabalgándose en la arteria pulmonar del lado derecho, vamos a tener una arteria todavía más grande, que es la aorta, ¿verdad? La aorta que se cabalga aquí en la arteria, en la pulmonar, que viene de atrás, y va a sacar sus ramas del tronco brachiocefálico, la carótida izquierda y la subclavia, ¿verdad? Entonces, entonces nos queda nada más esta vista, que aquí vamos a ver la llegada, vamos a poner con otro color, de las venas cavas. Aquí vamos a poner la llegada de la vena cava superior, aquí la cortamos, y aquí la llegada de la vena cava inferior, ¿va? Y estas están llegando al atrio derecho, ¿va? A la aurícula derecha, y aquí vamos a poner la orejuela. Entonces, todo esto sería la aurícula derecha. Entonces, pero esta cara de la base, estamos viendo que la cara más grande está representada por esta aurícula izquierda, ¿va? Entonces, aurícula izquierda, surco interventricular posterior, surco coronario, ventrículo izquierdo más y pequeño y ventrículo derecho pequeños, así como el atrio derecho, se ven todos pequeños, y lo que predomina es la visión, casi la mayor visión del atrio izquierdo. Entonces ese es en la cara basal. Anterior. En la cara anterior vamos a ver un surco que va a ser el surco interventricular anterior. Surco interventricular anterior. ¿Ok? Y este surco va a estar dividiendo lo que es la cara del ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Vamos a ver también aquí una especie de orejuela que tiene forma como de un cono, que es la orejuela derecha o el atrio derecho, que conforma en la profundidad la aurícula derecha. Y aquí vamos a tener una pequeña orejuela que es lo que va a conformar el atrio izquierdo, viéndolo en la cara anterior. Vamos a tener aquí la emergencia de un tronco pulmonar, que es el tronco de la arteria pulmonar, que ya sabemos que lleva sangre venosa. Entonces el tronco de la pulmonar, que se está dividiendo en dos ramas, en una arteria pulmonar del lado izquierdo y en una arteria pulmonar del lado derecho. Entonces arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Vamos a ver que en esta arteria pulmonar derecha se va a cabalgar una estructura que viene pasando por detrás del tronco de la pulmonar, que es la aorta. Entonces esta arteria aorta que viene pasando aquí por detrás de la pulmonar y que va a dar sus ramas, el tronco brachiocefálico arterial derecho, va a dar la
arteria carótida izquierda común y va a dar la arteria subclavia izquierda. Vamos a ver también la llegada de una estructura venosa que es la vena cava superior, ¿va? Entonces aquí la vena cava superior y por detrás estaría llegando aquí abajo la vena cava inferior que llegaría en la parte posterior y que no la vemos, ¿va? En esta aurícula. Entonces aquí sirve para que nosotros revisemos este borde de aquí, que está del ventrículo izquierdo, es lo que le llaman el borde obtuso, ¿ok? Y este es el borde del corazón, es el borde inferior o borde agudo, ¿ok? Por el ángulo que forma de menos de 90 grados y un ángulo mayor, ¿va? Vamos a ver también que aquí de la vena cava superior a la vena cava inferior por la parte lateral se va a formar aquí una estría, un surco, que es la estría, o más bien es la estría terminal, se llama. ¿Ok? El surco terminal que comunica una vena cava superior con la inferior. Entonces, y esta es la cara anterior, que si se fijan, está representada por la mayor parte por el atrio derecho y el ventrículo derecho. Las cavidades izquierdas son más pequeñas, pero sobre todo lo que más se ve es el atrio y el ventrículo derecho, por eso esta cara anterior, esta cara, el atrio derecho, es quien la representa. Cara diafragmática del corazón. Lo que vamos a ver es otra vez como si viéramos la base, pero ahora lo vamos a ver por abajo, ¿no? O sea, esta visión desde abajo, entonces lo que más vamos a ver va a ser, vamos a ver el surco coronario, pero ahora vamos a ver si el surco interventricular posterior, más grande, dividiendo al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces este es el surco interventricular que lo estamos viendo desde abajo. Vamos a ver también entonces aquí la llegada de la vena cava inferior, ¿va? Y aquí saliendo la vena cava superior, o llegando más bien también la vena cava superior a la aurícula derecha. Y aquí las venas pulmonares recibiendo, ¿va? La sangre arterial de los pulmones, las venas pulmonares, y lo que ya habíamos visto, el tronco de las pulmonares, ¿va? Con, perdón, las venas pulmonar, la izquierda, la derecha, y aquí cabalgándose en la derecha, ¿va? La aorta, ¿va? Entonces, esta vista diafragmática, desde la parte inferior, lo que más vemos es el ventrículo izquierdo y porciones de la aurícula izquierda, quedando muy pequeño las cavidades derechas. Entonces, la vista inferior está dada principalmente por las cavidades izquierdas y esto sucede por la rotación que embriológicamente dio el corazón, exponiendo las cavidades derechas a más anterior
esta rotación de derecha a izquierda que da el corazón, y las cavidades izquierdas quedan en una porción posterior e inferior. Por eso esta forma. La siguiente cara sería la cara pulmonar izquierda. Entonces esta cara pulmonar izquierda habíamos dicho que aquí en esta cara anterior teníamos un borde obtuso. Y este borde obtuso salía aquí. Este es el ápex cardíaco, ¿va? Ápex o la punta del corazón. Y hacia el lado izquierdo tenemos el borde obtuso que está separando la cara anterior de la cara pulmonar izquierda. Importante decir también de esta relación tanto en la cara anterior que este atrio se va a estar aquí relacionando con una estructura que pasa por detrás, que es el esófago. Entonces la aurícula derecha se está relacionando también con el esófago, y en la cara posterior, el ventrículo izquierdo, se está relacionando aquí con el tendón central del diafragma, ¿va? El tendón centrofrénico. Entonces, estas dos relaciones son importantes, y también, entonces con eso ya podemos ver esta cara pulmonar izquierda, que la vamos a ver, cuyo límite es este borde obtuso. Entonces, y la cara pulmonar izquierda, decíamos entonces que es el borde del borde obtuso. Vamos a poner aquí, entonces, todo el borde anterior, el ápex, y aquí el ventrículo izquierdo. Aquí veríamos el surco coronario y aquí la pequeña orejuela izquierda, ¿va? Aquí tendríamos parte del surco interventricular anterior, y aquí saliendo la arteria pulmonar con sus divisiones, tanto la arteria pulmonar izquierda como aquí la derecha, ¿va? La arteria pulmonar derecha. Entonces acá, cabalgándose en la derecha, saliendo del ventrículo izquierdo por acá atrás, cabalgándose la aorta, ¿va? Que vamos a cortar. Entonces este es sobre todo el ventrículo izquierdo, y vamos a tener aquí la orejuela izquierda, el atrio izquierdo, con las venas pulmonares superior e inferior derechas, y las izquierdas, ¿no? Aquí como referencia podemos poner también, llegando a la parte posterior de acá, al atrio derecho, por atrás, a la vena cava superior y la vena cava inferior, llegando a esta aurícula derecha que está tapando todo este atrio izquierdo. Entonces vemos que la cara pulmonar es realmente el ventrículo izquierdo solamente. Pulmonar derecha está dada principalmente por las venas cavas. O sea, aquí vamos a poner la vena cava superior, llegando, y la vena a la aurícula derecha, y aquí la vena cava inferior. Y estas dos venas cavas, aquí llegando a la aurícula, aquí donde se hace esta estría terminal, ¿va? El surco terminal, llegando a la aurícula derecha. Aquí podríamos ver el ventrículo derecho, ¿va? Y lo que vamos a ver aquí es parte, aquí más lejos, vamos a ver parte de del atrio. Hasta aquí estaría el surco terminal, y aquí estaría el atrio izquierdo con las venas pulmonares. Entonces, aquí vamos a tener saliendo
la arteria pulmonar, pero más anterior vamos a ver aquí a esta aorta cabalgándose, saliendo por enfrente de la pulmonar, ¿va? Y nos va a quedar de frente la emergencia del tronco brachiocefálico. Por detrás de todos estos van a estar ¿cómo se llama? Las siguientes ramas de la aorta. Y entonces esta vena pulmonar, este tronco de la pulmonar aquí se divide en derecho e izquierdo y se va a venir hacia acá esta vena pulmonar derecha, ¿va? Entonces, esta es la estría terminal que decíamos que une las dos venas cavas, la vena cava superior y la vena cava inferior, y esta es la orejuela otra izquierdo y el ventrículo derecho, que sobre todo son las principales caras de la cara derecha. Estudiaremos ahora la la superficie interna de las cavidades cardíacas. Para ello vamos a hacer una vista anterior del corazón con el margen inferior, el ápex, el borde obtuso, el surco interventricular, y vamos a poner aquí el atrio. Este atrio, que lo que vamos a hacer es abrirlo y vamos a reflejar entonces lo primero que nos damos cuenta es el espesor de la pared, que es muy delgado, ¿no? Es muy delgado, y lo que vamos a ver en este atrio va a ser la llegada de la vena cava superior, ¿va? La desembocadura de la vena cava superior. Aquí en este atrio, ¿va? También veremos que en esta porción embriológicamente va a tener una porción más anterior que la otra, y va a ser lo que corresponde a la orejuela. Y la parte más inferior y posterior, aquí cargado hacia la izquierda, vamos a tener un remanente embriológico que es el remanente del foramen oval. Esta ventana oval son los vestigios y el remanente embriológico de un shunt, una comunicación interauricular o interatrial en el septo entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda en la etapa embrionaria, porque no, como la sangre ya viene oxigenada de la madre, de la arteria onfalomesentérica, la oxigenación, la hematosis no se da en los pulmones en la etapa fetal, entonces pasa la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, haciendo un shunt a través de esta membrana, a través de esta ventana oval, que se oblitera y quedan los vestigios de la membrana de la ventana oval. Y vamos a ver que sí tiene unos bordes bien definidos, que es el limbo de la ventana oval. Vamos a ver también la llegada en la parte inferior, la llegada de la vena cava inferior, ¿va? La llegada de la vena cava inferior. Y más hacia abajo de esta llegada de la vena cava inferior y lateral, vamos a tener también la desembocadura de un seno venoso, que es el seno coronario, que es la sangre venosa que el corazón utiliza, que el corazón drena, pues, de su propio metabolismo. O sea, ya veremos cuando veamos la irrigación del corazón, que este seno coronario drena a la aurícula derecha del metabolismo
de la sangre del corazón. Vamos a ver entonces también que aquí donde abrimos es un sitio importante porque abrimos justo a nivel del surco terminal o del surco terminalis, y este surco lo que hace es una cresta en la parte interna. El surco lo está haciendo porque se forma una cresta en la cara interna que va del borde lateral de la vena cava superior al borde lateral de la vena cava inferior en el corazón, en el borde lateral del corazón, y de ahí van a nacer unos músculos que que son largos y delgados y se van a ir, o sea, de acá, y van a ir a todo el espesor hasta el fondo de saco de la auriculilla. O sea, esto si lo volvemos a poner, van a llegar justo a esta parte anterior. Y estos músculos son los músculos pectíneos. Y estos músculos pectíneos están aquí en la aurícula. Y esta es la razón porque la sangre debe llevar siempre un flujo laminar. Y por ejemplo, en patologías, cuando hay problemas del ritmo cardíaco, cuando hay una fibrilación auricular, que no es no se contrae de manera adecuada el corazón, hay turbulencia en estos músculos pectinados y se forman pequeños coagulitos, porque la sangre pierde su flujo laminar, y entonces estos coagulitos se convierten en émbolos. Estos coágulos se convierten en émbolos que pueden pasar al ventrículo derecho y de ahí a los pulmones y hacer una tromboembolia pulmonar. O sea, estos coagulitos o trombos que se forman son muy pequeños, pueden irse a las cavidades, al ventrículo derecho y de ahí a las arterias pulmonares y hacer una tromboembolia pulmonar, o sea, un émbolo a distancia. Esta vena cava y este seno coronario van a presentar unas válvulas que sirven en la etapa fetal como una especie de capuchones que sirven en la etapa fetal para dirigir la sangre de la vena cava inferior hacia el foramen oval. Pero esta involuciona y entonces queda pequeña, pero hay una válvula en la vena cava inferior y otra en el seno coronario. Viendo aquí hacia arriba, de atrás hacia adelante y hacia la derecha, vamos a encontrar un orificio, que es el orificio aurículo-ventricular. Este orificio aurículo-ventricular, entonces aquí ponemos el orificio aurículo-ventricular o atrio-ventricular, del lado derecho, está siendo obliterado por una válvula, que es la válvula tricúspide. Y como su nombre lo dice, tiene tres cúspides o tres valvas aquí en el orificio aurículo-ventricular y está viendo hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha. Y eso es básicamente las estructuras del atrio o aurícula derecha. Vamos a ver el ventrículo derecho y ahí observaremos, otra vez vamos a hacer un esquema de la cara anterior del corazón con el surco interventricular. Vamos a poner aquí el atrio y aquí la emergencia del tronco de la arteria pulmonar y lo vamos a cortar. Entonces lo primero que vamos a ver es que al cortarlo, su pared presenta un grosor mayor que el del atrio. E incluso este grosor es porque el ventrículo tiene que mandar la sangre al pulmón. Entonces, aquí vamos a ver estas paredes gruesas que más o menos miden 0.5 centímetros. Al contrario
del ventrículo izquierdo, que tiene que vencer una resistencia mucho más fuerte para la circulación sistémica, que es más grueso. Este ventrículo izquierdo, más grueso que las aurículas, pero más delgado que el ventrículo izquierdo, porque solo tiene que vencer la presión para llegar a los pulmones en el proceso de hematosis. Vamos a encontrar aquí una cresta, que es la cresta supraventricular. Esta cresta supraventricular que me va a dividir al ventrículo en una cámara de llenado y en una cámara de expulsión, de lo cual hablaremos ahorita en breve. En la parte, ya habíamos visto en la aurícula, que en la parte superior, viendo hacia atrás y hacia arriba, aquí tendríamos un orificio, que era el orificio aurículo-ventricular, ¿va? Y este orificio aurículo-ventricular va a tener una válvula, que es la válvula tricúspide, que tiene 3 cúspides. Estas 3 cúspides vamos a tener una que está en el septo, es la septal, una anterior y una posterior. O sea, estas son las 3 cúspides. Una que está en el septo, una anterior y una posterior. Y eso porque esta sería el tabique interventricular o el septo, el tabique septal, ¿va? Que está dividiendo las paredes del ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho, ¿no? Y aquí vamos a tener en todas las paredes del ventrículo derecho, vamos a tener unas trabéculas carnosas que van a formar crestas, van a formar pilares o van a formar puentes. Las crestas están dispuestas a lo largo de toda la pared del ventrículo. Sin embargo, hay unas que forman pilares y los pilares van a estar dispuestos hacia arriba. Vamos a tener estos pilarcitos que van a ir hacia arriba y podemos tener, son 1 o 2, va a haber un septal o 2 septales que son pares o impares y anteriores también. Y de estos pilares van a salir unas cuerdas tendinosas, tejido conectivo, que se van a ir a fijar a las válvulas de la tricúspide, a las valvas, que se pueden fijar a 1 o 2 valvas, porque esta válvula tricúspide tiene sus valvas que cierran y forman comisuras, y estas comisuras, ahí es donde van estas cuerdas tendinosas para asegurar el cierre de estas valvas, por eso se fijan a 1 o a veces hasta 2. Entonces, estos pilares reciben el nombre de músculos papilares. Y de ahí salen las cuerdas tendinosas que van a las valvas anterior, posterior y septal de la válvula tricúspide. También les decía que aquí estaba la cresta supraventricular, que me está dividiendo una porción, una cámara de llenado y una cámara de salida. Y esta cámara de salida va a presentar en esta parte superior también una válvula, porque esta porción es el tronco de la arteria pulmonar, que ya habíamos dicho que saliendo se divide en una arteria pulmonar izquierda y en una derecha, donde esta arteria aorta estaba cabalgándose sobre ella, ¿va? Y este tronco de la pulmonar también va a presentar unas válvulas, ¿sí? Que son las que tienen forma de semiluna, que es la válvula pulmonar,
y tiene forma de semilunas, estas valvas, por eso se llaman válvulas semilunares, que también las presenta la aorta. Y esta válvula pulmonar va a tener una valva anterior, y como es la P de pulmonar, tiene dos posteriores, una derecha y una izquierda. ¿Ok? Entonces, esta es el, ¿cómo se llama? Embriológicamente, entonces, la anterior está viendo hacia la izquierda y la derecha anterior y la izquierda hacia atrás, porque en el desarrollo embriológico, antes de sufrir esta rotación, esto queda anterior. Entonces, cuando sufre la rotación, la anterior se hace un poco más izquierda. Entonces, esta porción de la cámara de expulsión es una porción fibrosa de superficie lisa que recibe el nombre de cono arterioso o infundíbulo. ¿Ok? Y entonces vamos a ver aquí, podemos ya analizar una parte importante que de estas trabéculas carnosas que también forman puentes, me faltaba. Hay una que es más constante y que va a los pilares anteriores y que hace un puente del septo hacia estos músculos papilares que recibe el nombre de banda moderadora o tabique septomarginal, banda septomarginal, o trabécula septomarginal, que ya veremos que es parte del fascículo fascículo arqueado del haz de His, del sistema de conducción cardíaca. Entonces, con esto podemos ver que existe en el ciclo cardíaco dos momentos importantes, que es la sístole y la diástole. La sístole es la contracción ventricular, ¿ok? Y la diástole es la relajación. Entonces, cuando hablamos solo de sístole o diástole, nos estamos refiriendo realmente al ventrículo. También se puede hablar de sístole auricular y diástole auricular, pero para fines prácticos, si solo hablamos de sístole o diástole, estamos hablando del ventrículo. Entonces, la contracción ventricular o la sístole, en la sístole, cuando la sangre pasa de la aurícula derecha a través del orificio auriculoventricular, el corazón, el ventrículo se contrae, y al contraerse, en sístole, esta válvula tricúspide se tiene que cerrar, se cierra, porque se ejerce presión hacia la aurícula. Entonces, estas valvas se cierran, dando origen al primer ruido cardíaco, que es un ruido de tono grave y más o menos débil, ¿va? Entonces, cuando se contrae el corazón, suena este ruido grave, porque son válvulas muy grandes, y entonces la sangre lo que estaba haciendo es evitando el reflujo a la aurícula derecha para salir a través de las pulmonares, y estas válvulas se tienen que abrir, las semilunares, tanto la válvula pulmonar como la aórtica. En la contracción ventricular se abren estas valvas para que vayan a los pulmones y a la circulación sistémica. Después de un tiempo, el ventrículo se relaja y entonces se empieza a llenar, y lo que pasa ahí es que se abren estas valvas y la sangre empieza a fluir dentro del ventrículo, pero hay una tendencia de la sangre en el tronco de la pulmonar a regresar. Entonces la presión aumenta para el reflujo de sangre, y entonces tanto la válvula pulmonar como la aórtica se cierran en ese momento. Entonces, como son válvulas más chiquitas, hacen un
un sonido más corto, pero más agudo. Y entonces esto es el origen de los ruidos cardíacos. Uno un poco más largo y grave, que es el primer ruido cardíaco en sístole, y uno más agudo y pequeño en diástole, que es el cierre de las válvulas semilunares, pulmonar y aórtica, y el cierre de las válvulas tricúspide y mitral que veremos en el ventrículo izquierdo, es el sonido grave. Ahora bien, si vemos, existen condiciones en donde no se puede abrir bien la válvula tricúspide. Entonces, que eso sería un estrechamiento o llamado también estenosis. Entonces, un estenosis o estrechamiento de esta válvula, cuando la sangre empieza a caer, que es cuando hay una relajación, entonces se empalmaría, se cierra bien, suena bien el primer ruido cardíaco, pero cuando se está relajando la sangre está regresando a las pulmonares y suena el segundo ruido, pero también se está llenando el ventrículo, pero como no puede pasar y hay un chorro, se empalma un sonido en este segundo ruido cardíaco, que es un soplo. Entonces, un soplo diastólico aquí habla de estenosis. Y ahora bien lo contrario, si esta válvula es insuficiente, o sea, no se puede cerrar bien, si es insuficiente, lo que pasaría es que cuando hay una sístole ventricular que tiene que cerrarse estas valvas, entonces el soplo se va a escuchar empalmado en el primer ruido cardíaco y el segundo se escuchará normal, ¿no? Y lo contrario pasa para las válvulas semilunares, la válvula pulmonar y la aórtica. Cuando el corazón está en sístole, se escucha bien el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, auriculoventriculares, pero si es una estenosis, perdón, no va a estar fluyendo bien, entonces se va a empalmar un soplo con el ruido se va a empalmar un soplo en la sístole con el cierre de las valvas auriculoventriculares y viceversa si es una insuficiencia, como no se puede cerrar bien, el soplo se empalmará en la diástole ventricular. Vamos a ver la aurícula izquierda y para ver la aurícula izquierda vamos a ver una cara lateral pulmonar izquierda, donde vemos la orejuela izquierda, aquí estaba el surco interventricular y vamos a abrir un poco el ventrículo. En el orificio auriculoventricular y vamos a abrir esta orejuela izquierda en donde aquí estarían viniendo las venas pulmonares, ¿va? Abriéndose y aquí estaría la llegada de las superiores y aquí las inferiores, ¿va? Lo abrimos así. Vamos a ver que aquí se encontraría el tabique interauricular y vamos a ver aquí en el fondo la orejuela que es como especie de sesigmoidea, que es donde sí se ven músculos pectíneos, que son los responsables cuando hay una fibrilación, ya decíamos también en el ventrículo derecho, en la aurícula derecha, de formar trombos, y que estos son los
trombos o coágulos que pueden pasar al ventrículo izquierdo y de ahí irse al cerebro, a una embolia cerebral. En este tabique interauricular podemos encontrar a veces remanentes de una valvulita, que es la válvula del foramen oval, que veíamos en la aurícula derecha, que era la que formaba este shunt, este cortocircuito entre cavidades derechas e izquierdas en la etapa fetal. Y hacia abajo vamos a ver, también viendo hacia arriba y hacia abajo, el orificio aurículo ventricular, donde vamos a tener una válvula que tiene dos valvas, que es la válvula mitral. Entonces, eso es lo que se aprecia dentro de la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo, vamos a volver a hacer una vista lateral. Ahora sí, aquí la salida a la pulmonar, no vamos a abrir ahora la aurícula, aquí está la orejuela, con sus venas pulmonares, derechas y izquierdas, superior e inferior. Y ahora sí vamos a abrir este ventrículo, aquí estaría el tabique, el surco interventricular, y vamos a abrir esta pared. Y lo primero que vamos a ver es que esta pared es muy gruesa. Ya habíamos dicho en el ventrículo derecho que llegaba a medir el ventrículo derecho esta pared 0.5 centímetros, y esta llega a medir hasta 1.5 centímetros, porque la resistencia que tiene que vencer este ventrículo izquierdo es mayor de hasta 80 milímetros de mercurio, comparado con la de circulación menor o pulmonar. Entonces, este ventrículo izquierdo tiene también entonces su grosor. Aquí vamos a poner el orificio aurículo ventricular, y de este orificio ventricular vamos a tener esta válvula, que es la válvula mitral, que tiene dos valvas, una valva anterior y una valva posterior. ¿Y que tienen estas valvas? Igual que la tricúspide, un engrosamiento, que son las comisuras, que son las que se van a unir para dar un cierre perfecto. También vamos a encontrar en el interior, este piso va a ser el tabique interventricular, ¿va? Este tabique interventricular, y en el fondo de todo, o sea, también vamos a encontrar trabéculas carnosas, que también van a formar pilares, crestas y puentes. Y los pilares que van a formar, vamos a tener un pilar anterior y dos o hasta tres pilares posteriores, que son los músculos papilares del ventrículo izquierdo, y que de estos también van a salir cuerdas tendinosas que van a ir a las dos valvas. Estas cuerdas tendinosas que aseguran el cierre, ¿va? Y decíamos que iba a haber también, como en todos, crestas, ¿va? Crestas en este ventrículo izquierdo. Hacia medial, por debajo de la orejuela, vamos a encontrar la emergencia de la aorta, que la aorta ya decíamos que se iba a ir por detrás de esta pulmonar que viene aquí, ¿va? Entonces, aquí está la emergencia, y ya decíamos que este orificio de la aorta va a tener una válvula, que es la válvula aórtica. Y la válvula aórtica también es semilunar. Y esta válvula aórtica va a tener también sus valvas, pero ahora va a tener una posterior
y dos anteriores, una derecha y una izquierda. ¿Ok? Entonces, una valva posterior, una derecha y una izquierda. Entonces, si nosotros desdoblamos esta válvula aorta y la cortamos, aquí, y la desdoblamos, veríamos que estas valvas son como nidos de golondrinas y que presentan un engrosamiento en sus partes anteriores, que son las lúnulas. Y donde se unen estas tres, o sea, si lo hacemos otra vez tubo, se va a presentar otro engrosamiento donde se unen estas tres, que son los nódulos. Entonces, estos vasos, tanto la pulmonar como la aórtica, estos vasos van a presentar unas dilataciones en su pared, donde están las válvulas, que son los senos. En caso de la aorta, pues son los senos aórticos. Entonces, es un seno posterior, un seno derecho y un seno izquierdo. Entonces, son una especie de nidos que son una especie de bolsitas que cuando cae y refluye la presión de la sangre, van a llenarse, y en el caso solo de la aorta, van a salir de estos, tanto del seno derecho como del seno izquierdo, van a salir dos vasos que son las arterias coronarias. ¿Ok? La derecha, la arteria coronaria derecha, y la izquierda nacen de los senos aórticos, de la valva semilunar, tanto de las coronaria derecha de los senos aórticos derechos, la corona izquierda de los senos aórticos izquierdos. Y en el caso de la pulmonar son iguales, nada más en el caso de la pulmonar, decíamos, es igual, tiene sus valvas, pero recordemos, es una anterior, una derecha y una izquierda, tiene sus lúnulas, también sus engrosamientos, tiene sus senos pulmonares y tiene sus nódulos donde se unen las tres. Sin embargo, aquí no hay emergencia de arterias como sí lo hay en la aorta. También vamos a tener aquí una porción fibrosa que tiene paredes lisas, no contráctiles, y que también se denomina el infundíbulo. ¿Ok? Es una porción del corazón que no se contrae y que funciona como cámara de vaciado para la aorta. Si hacemos un corte coronal del corazón, veríamos aquí el ventrículo derecho, ¿va? Y aquí vendría el ventrículo izquierdo, y aquí estaría el tabique interventricular, y lo que veríamos es que el tabique interventricular tiende a irse hacia la derecha, y luego aquí pondríamos el espesor del ventrículo izquierdo, como 3 veces mayor que el derecho, ¿va? Y vamos a ver que esto hace que la forma del ventrículo izquierdo sea un poco más semilunar que la del ventrículo derecho, que tiende a ser un poco más esférica. Y vamos a ver que este tabique tiene una porción muscular de miocardio y tiene una porción membranosa. Y aquí tendríamos así los atrios con sus paredes muy delgadas. Y vamos a esquematizar aquí la válvula tricúspide. Y vamos a ver que la valva septal de la tricúspide se inserta aquí en la porción membranosa. Esto ya sería el tabique interauricular, ¿va? En la porción membranosa. Y vamos a ver que aquí estaría la válvula mitral, ¿va? Aquí estaría la válvula mitral. Y entonces lo que alcanzamos a apreciar es que hay una parte del tabique interventricular
que no es interventricular, que comunica el atrio derecho con el ventrículo izquierdo, que es un tabique atrio-ventricular, ¿va? Porque la valva, porque la valva septal está un poco más abajo en la porción membranosa del tabique interventricular. Si nosotros hacemos un corte a nivel del surco coronario, un corte axial, a nivel de este surco coronario, justo pasando en la base de los ventrículos, tendríamos esta imagen. En la que esto sería izquierdo y esto es derecho, visto desde arriba. Tendríamos entonces justo a la mitad estarían los orificios aurículo-ventriculares, ¿va? Entonces este sería el orificio aurículo-ventricular derecho, donde está la válvula mitral con su valva septal y su valva anterior y posterior, y la valva mitral, las valvas de la mitral con sus comisuras, ¿va? Anterior y posterior. Tendríamos aquí las válvulas semilunares, la pulmonar, que tiene una valva anterior y dos posteriores, y tendríamos la válvula aórtica, que tiene dos anteriores y una posterior, ¿va? Y entre ellas se van a estar comunicando, van a estar rodeadas por anillos fibrosos, que van a estar aislando a las aurículas de los ventrículos. Esto para que el sistema de conducción entre aurículas y ventrículos esté aislado. Entonces, y aparte es el sitio donde se fijan estos anillos fibrosos, es el sitio donde se van a ir fijando las válvulas, aparte de aislar el sistema auricular del sistema atrial. Entonces, aquí el anillo fibroso de la válvula mitral, y vamos a ver que estos anillos fibrosos se unen entre sí. Y entonces, esto nos hace aquí unas porciones triangulares. Estas porciones son unos trígonos, aquí y aquí, que ya lo vamos a poner aquí con otro color, que es el trígono fibroso derecho, y aquí este triangulito de aquí sería el trígono fibroso izquierdo. Y entonces entre estos dos va a ir pasando aquí, justo en el trígono fibroso derecho, en esta posición, va a ir pasando el fascículo del haz de His, que es del sistema de conducción cardíaco, que veremos más adelante, que es lo que comunica la conducción cardíaca de las aurículas con los ventrículos. Y entonces este esqueleto cardíaco, estos anillos fibrosos, lo que hacen es aislar las aurículas de los ventrículos. La irrigación cardíaca está dada por las arterias coronarias, y las arterias coronarias son dos. Son la arteria coronaria derecha, que ya habíamos dicho que nacía aquí de estos senos aórticos, de las válvulas aórticas, estas válvulas semilunares. Y entonces aquí va a nacer esta arteria coronaria derecha de estos senos aórticos derechos. Y recordemos, esto es derecho y esto es izquierdo. Y aquí van a ser la arteria coronaria izquierda, ¿va? De estos senos aórticos.
Y entonces esta arteria coronaria se va a ir por el borde derecho del tronco de la pulmonar y luego se va a ir por el surco coronario para irse, rodear todo este surco coronario y llegar a la porción posterior. Entonces, si nosotros seguimos este trayecto en una cara anterior del corazón, entonces estaríamos viendo que esta arteria coronaria derecha va saliendo aquí por el lado derecho del tronco de la pulmonar y se mete aquí al surco coronario. Y luego en este punto va a seguir por atrás, va a seguir por aquí atrás esta arteria coronaria derecha y va a terminar dando su rama terminal, que es lo más común, que es la arteria interventricular posterior o también llamada arteria descendente posterior. Entonces, esta arteria interventricular posterior va a ir dando todas estas ramitas, esta rama, para irrigar tanto el ventrículo derecho en su cara diafragmática como el ventrículo izquierdo en su cara diafragmática. Entonces, en su trayecto, esta arteria coronaria derecha va a dar varias ramas. La primera rama que va a dar es una rama que si el sistema de la coronaria derecha es dominante, porque dio esta arteria interventricular posterior, esta arteria va a dar una ramita aquí a una porción del sistema de conducción cardíaco, en esta porción, que es la arteria nodal o del nodo sinoatrial o sinoauricular o sinusal. Va a dar ramitas para irrigar al ventrículo derecho y cuando llega aquí al borde lateral, que es este mismo borde, va a terminar dando una arteria que es la arteria marginal derecha, que va a irrigar esta porción del ventrículo derecho y también esta cara posterior. Entonces esta es la arteria marginal derecha, dando la irrigación a estas caras posteriores del corazón. Esta arteria nodal la da solo en el 55% de los casos si esta arteria es dominante, y la dominancia se da por la arteria interventricular posterior, que comúnmente se denomina arteria descendente posterior. Si la arteria coronaria derecha da como rama terminal esta arteria, el sistema dominante es derecho. Si la izquierda da esta arteria, el sistema dominante es izquierdo. Y entonces, en el 55% de los casos, dará la arteria nodal o sinoatrial, y en el 90% de los casos, aquí va a dar una arteria, que es la arteria del nodo auriculoventricular, solo en un 90% de los casos. Quiere decir que en el 10% de los casos, esta arteria la está dando la arteria coronaria izquierda. Entonces, estamos viendo ya este sistema arterial de la coronaria derecha que pasa por el margen derecho del tronco de la pulmonar, irriga la cara anterior del ventrículo derecho, la cara lateral y cara posterior del ventrículo derecho, pero también alcanza a irrigar la cara anterior de la aurícula derecha, a toda la aurícula derecha, y termina dando la arteria descendente posterior. Si nosotros vemos ahora entonces la coronaria izquierda, decíamos nace de aquí, de este seno aórtico izquierdo, y luego la coronaria izquierda es muy pequeñita porque termina dando dos ramas. Una rama que se va a ir anterior y una rama que se va a ir
lateral y luego posterior. La rama que se va anterior va a dar una arteria que es la interventricular anterior o descendente anterior. Y la rama que se regresa será la arteria circunfleja, que se va a ir hacia atrás, y cuando llega en la parte posterior puede anastomosarse con la coronaria derecha o no hacerlo. Entonces son estas, entonces es la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja, que son las dos ramas de esta arteria coronaria izquierda. Entonces, esta arteria descendente anterior, si vemos la vista anterior, va a pasar aquí, por atrás del tronco de la pulmonar, y va a salir por el margen izquierdo ahora de la pulmonar. Y esta descendente anterior, entonces va a ir irrigando esta porción del ventrículo derecho, y cuando llega aquí, se puede anastomosar con la arteria interventricular posterior. Cuando llega en la parte más posterior, se puede unir a la interventricular posterior. Entonces va dando sus ramitas, y esta en el ventrículo izquierdo da una o dos ramas más grandes que se llaman, son las arterias diagonales. ¿Ok? Y que están irrigando la cara anterior del ventrículo izquierdo. Entonces, este es el trayecto de la descendente anterior o interventricular anterior. Si nosotros vemos entonces ahora esta arteria circunfleja, la arteria circunfleja va a irse ahora por la parte posterior. Entonces se va hacia atrás en el margen izquierdo y luego va a ir en el surco coronario hacia atrás. Entonces quiere decir que esta se va por atrás, se va hacia atrás, y cuando llega aquí va a dar otra arteria, que es la arteria marginal izquierda, que es este punto de aquí, ¿va? Esta arteria marginal izquierda, ¿va? Entonces aquí está esta arteria marginal izquierda, que nace, que es rama de la circunfleja, y esta circunfleja que va aquí por el surco coronario, y que ya habíamos dicho que cuando termina, si el sistema es dominante, va a dar esta arteria que es la descendente posterior, pero que no es lo común, y que si no la da, puede anastomosarse con esta coronaria derecha. Entonces esta arteria va a estar irrigando esta porción diafragmática del ventrículo izquierdo y va a estar irrigando a la aurícula izquierda. Y entonces esta misma arteria, en el 10% de los casos ya habíamos dicho que va a dar entonces la arteria en el 10% del nodo aurículo ventricular, en el 10% de los casos, y en el 45% de los casos esta arteria circunfleja va a dar la arteria sinoatrial. Y entonces también da esta arteria marginal izquierda. ¿Ah? Entonces, cuando estas arterias septales, tanto la descendente posterior como la anterior, van a estar irrigando a este septo, Entonces, si nosotros volteáramos el septo e hiciéramos una vista así lateral del septo, entonces lo que nosotros podríamos observar es la porción muscular con la porción membranosa del septo. Entonces, si esto es anterior y esto es posterior, viéndolo lateral, veríamos que esta arteria interventricular posterior va a irrigar también a la profundidad nada más el tercio posterior, el tercio posterior del septo, tanto la porción membranosa como la porción
aquí vendría la interventricular, ¿va? Entonces, tanto la porción membranosa como la porción muscular. Y los 2/3 anteriores lo está irrigando la descendente anterior o interventricular anterior, o sea, es más profunda, rama de la coronaria izquierda, ¿va? Entonces, este es así el sistema arterial que irriga al corazón. Las venas cardíacas van a estar drenando la sangre de estas arterias coronarias y estas arterias cardíacas van a estar drenando en su mayoría a esta estructura que es el seno coronario. Y este seno coronario, que está aquí entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, en el borde inferior, esta estructura venosa, y que cuando llega aquí en el borde interventricular va a perforar el espesor muscular para llegar a la aurícula derecha, justo donde habíamos dicho del seno coronario, justo por enfrente de la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha. De la vena cava inferior, perdón, en la aurícula derecha. Entonces, vamos a ver y que finalmente esta sangre venosa del corazón va a drenar directamente a la aurícula derecha a través de este seno coronario. Entonces, la primera arteria que va a drenar aquí es una arteria que va a nacer de la arteria interventricular anterior, de la vena, perdón, interventricular anterior. Entonces, esta misma vena que iba siguiendo, que va recogiendo la sangre de esta arteria descendente anterior, esta vena, va a dar origen aquí a la vena cardíaca magna, a la vena cardíaca mayor, ¿va? Esta vena cardíaca mayor, cuando llega aquí, en este punto, va a irse por detrás y va a terminar drenando en este seno venoso coronario, ¿va? Entonces, esta es la vena cardíaca mayor. Entonces, la vena cardíaca mayor, que la forma la vena interventricular anterior, ¿va? Entonces, esta vena cardíaca mayor va a recibir sangre de esta misma arteria, que es la vena marginal izquierda. Entonces, esta vena marginal izquierda también recibe sangre, o sea, también drena su sangre a esta vena cardíaca mayor. También aquí hay unas venas que son las venas ventriculares posteriores, y estas venas ventriculares posteriores pueden drenar a la vena cardíaca mayor o lo pueden hacer directamente al seno coronario, ¿ok? Entonces ya tenemos la vena interventricular anterior, la vena cardíaca mayor, la vena marginal izquierda y las venas cardíacas posteriores. Por otro lado, tenemos la vena cardíaca media. La vena cardíaca media es la misma que la interventricular posterior, que va a llegar y va a drenar su sangre de la descendente posterior, ¿va? Los mismos territorios vasculares que estaba irrigando esta descendente posterior, esta coronaria, esta arteria descendente posterior o interventricular posterior, la va a drenar esta vena cardíaca media, que también se llama interventricular posterior, y llega y drena al seno coronario. Y por último tenemos la vena cardíaca menor. La vena cardíaca menor la va a originar esta vena, que es la marginal derecha. Entonces, la vena marginal derecha va a formar esta vena pequeñita que va a llegar también al seno coronario y que está drenando esta sangre de aquí, de la vena
de la arteria marginal, ¿va? Entonces la vena marginal, vena marginal derecha va a formar la vena cardíaca menor, que va a estar recibiendo la sangre del atrio y de las marginales, Vamos a tener también, si se fijan, todos están llegando al seno coronario que drena a la aurícula derecha. Sin embargo, vamos a tener también unas venas que son las venas cardíacas anteriores. Y estas venas cardíacas anteriores no drenan al seno coronario. Estas van directamente y perforan de aquí de la porción anterior. Aquí ya vimos, desde la porción anterior del ventrículo derecho, perforan el espesor de la aurícula derecha y drenan su sangre directamente a la aurícula derecha. Entonces esas son las venas cardíacas anteriores. Y finalmente también tenemos un sistema que se llaman las venas cardíacas mínimas, o también el sistema de Tevesio. Estas venas son muy pequeñitas y van a estar perforando el espesor de la aurícula derecha, pero también perforan la aurícula izquierda. Entonces, en la aurícula izquierda no hay un 100% de sangre arterial, sino que hay un porcentaje mínimo, pero hay un porcentaje de sangre venosa del mismo corazón en la aurícula izquierda. Y estas, ya recapitulando, seno coronario, vena cardíaca mayor, vena cardíaca mayor, que procede de la interventricular anterior, que drena la marginal izquierda y las venas ventriculares posteriores, la vena cardíaca media, que drena la interventricular posterior, y la vena cardíaca menor, que procede por la confluencia de la arteria, de la vena marginal derecha, y las venas cardíacas anteriores y el sistema de venas cardíacas mínimas. Los vasos linfáticos del corazón van a ir siguiendo todas estas arterias coronarias, van a ir siguiendo y va a ir drenando la linfa del corazón. Okay. Entonces siguen a todas las arterias coronarias estos linfáticos que acabamos de ver, las mismas arterias coronarias que están drenando todas estas porciones, y de ahí van a ir a drenar principalmente a dos grupos ganglionares, recordando este esquema, que van a drenar a un grupo de ganglios que están aquí, que son los ganglios brachiocefálicos, y que están en relación con estas dos venas brachiocefálicas que forman la vena cava superior. Entonces, estos grupos ganglionares que están en esta posición, sobre todo en el tronco brachiocefálico venoso del lado izquierdo, entonces ahí drenan. Pero también van a drenar en estos, justo por la bifurcación de la tráquea, aquí en la carina, aquí en la parte inferior, también hay grupos ganglionares. Y estos grupos ganglionares son los grupos de ganglios tráqueo-bronquiales. Entonces la linfa drena tanto a los ganglios tráqueo-bronquiales como los brachiocefálicos, que posteriormente pueden drenar a este gran conducto torácico o al conducto linfático derecho. El sistema de conducción del corazón sirve para transmitir los impulsos coordinados para la contracción muscular. Entonces, para revisarlo vamos a hacer una vista coronal, en donde vamos a poner aquí el ventrículo derecho con el septo,
Y aquí pondríamos al ventrículo izquierdo. Entonces vamos a poner aquí el ventrículo derecho con su pared más delgada y al izquierdo con su pared más gruesa. Aquí la parte del tabique interventricular que es membranosa. Aquí la valva anterior, aquí la valva septal y aquí las valvas mitrales, con parte del tabique aurículo ventricular. Y aquí la mitral. Vamos a poner aquí entonces más delgaditas las aurículas. Y vamos a hacer aquí, aurícula derecha, y vamos a poner aquí la llegada de la vena cava superior. ¿Ok? Entonces, el sistema de conducción del corazón sirve para señalizarle al corazón cuando se deben de contraer las fibras miocárdicas. Recordemos que el corazón tiene un epicardio, tiene un miocardio, que son las fibras musculares, y un endocardio, que es la capa más profunda. Estas fibras miocárdicas son las que se van a estar contrayendo y son autoexcitables. Se contraen solas cuando se excitan por influencia de la fibra contigua. Entonces, lo primero que vamos a tener es aquí justo donde está el surco terminal, subepicárdico, justo por debajo del epicardio, aquí en el surco terminal, en la parte anterior, cuando llega a la vena cava superior, subepicárdico, hay un grupo de células que son células cromafines. ¿Ok? Y estas células son altamente especializadas y se van a autoexcitar, se van a despolarizar solas. Entonces estas células, este cúmulo de células recibe el nombre de nodo sinusal, nodo sinoatrial, o también es el nodo de Keith y Flack. Entonces, este nodo va a ser el que va a llevar la frecuencia cardíaca y se autodespolariza, o sea, se autoexcita de 60 a 80 veces por minuto, a veces hasta 100, ¿no? Si arriba de 100 ya es una taquicardia, entonces este se va a autoexcitar. De este nodo hay unas fibras que se llaman fibras internodales, que va a salir una anterior que se va a ir hasta la aurícula izquierda, que es el haz internodal anterior, el haz anterior, o también llamado de Bachmann. Y de este nodo sinoatrial también va a salir uno que es medial, que es el haz internodal medial, o también llamado de Wenckebach. Finalmente va a salir un haz posterior, que viene, recordemos que la superficie de la aurícula es cóncava, es una cavidad, entonces viene por atrás esta porción del haz internodal posterior, el haz posterior o fascículo posterior, que es o también llamado de Thorel. ¿Ok? Son los tres haces internodales. Y entonces, una vez que se despolariza o se excita este nódulo, va a influir sobre las fibras miocárdicas que están en las aurículas. Entonces se va a transmitir este potencial de acción, esta excitación, y van a hacer que las fibras se vayan contrayendo primero la aurícula derecha y posteriormente la aurícula izquierda. Y recordemos que a este nivel,
justo en la unión aurículo-ventricular, tenemos una zona que son los anillos fibrosos. Si recordamos, estaba esta zona de los anillos fibrosos que están aislando las aurículas de los ventrículos y no deja que pase, que pase esta electricidad. Entonces, aquí para, y todo este impulso eléctrico se va a concentrar. Si nosotros recordamos aquí, estaba la llegada de la vena cava superior y aquí a un lado estaba el seno coronario. Pues muy en relación con el tabique aurículo-ventricular y justo anterior en el seno coronario, pero ahora subendocárdico. Este era subepicárdico, este ya es más profundo, es subendocárdico. Vamos a encontrar otro nodo muy importante y que está justo posterior al, a la desembocadura del seno coronario, otro nodo que es el que va a concentrar esta actividad, toda esta actividad que llevan, por eso se llaman fibras internodales, porque están entre el nodo sinoauricular o de Kitty Flack y este nodo que está aquí entre la aurícula y el ventrículo, que se llama nodo aurículo ventricular. Es el nodo aurículo ventricular, también llamado nodo de Aschoff-Tawara. ¿Ok? Entonces, de toda esta excitación que se dio de la contracción, solo este nodo es el que va a recoger toda esta actividad eléctrica. Entonces, de ahí van a ser unas, o sea, está bien en relación con el septo, y se va a ir de posterior a anterior. Van a ser, entonces este es el llamado haz aurículo-ventricular, o también llamado haz de His. Y este haz de His va a pasar en relación con la valva septal de la válvula tricúspide y se va a ir por la porción membranosa. Y cuando llega aquí a la porción muscular, se va a dividir en sus dos ramas terminales. Una que va a seguir del lado derecho, que es la rama derecha del haz de His, y otra que va a perforar esta porción membranosa y va a ser la rama izquierda del haz de His. Una vez que llega aquí, recordemos que aquí había en el ventrículo un músculo papilar que formaba un puente, que era la banda septo-marginal, y que esa llegaba al músculo papilar anterior. Aquí vamos a poner el posterior y aquí vamos a poner el septal. Entonces, y recordemos que esos músculos papilares tenían sus cuerdas tendinosas que iban a todas las valvas, ¿va? Entonces, esta rama derecha de las de His, lo primero que va a hacer va a ser acompañar a esta banda moderadora para llegar al músculo papilar anterior. Y de ahí la conducción eléctrica va a ser que lo primero que se contraiga de los ventrículos sean estos músculos papilares. Entonces, ¿por qué? Porque lo que va a hacer la contracción de estos músculos papilares va a tirar con estas cuerdas tendinosas las valvas de la tricúspide para que se cierren sus comisuras y eviten el reflujo o el aumento de presión del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Lo mismo va a pasar de este lado con los músculos papilares del ventrículo izquierdo, que iban a la válvula mitral, ¿va? O sea, estos músculos papilares que decíamos que podían ser hasta duplicados o triplicados. También estos van a ir, esta rama izquierda de las de His va a ir y los va a despolarizar, van a hacer que se contraigan
para que también tiren de las valvas al mismo tiempo, y el resultado es que se cierran las valvas de la válvula mitral y la válvula tricúspide, dando lugar al primer ruido cardíaco para evitar el reflujo de sangre y el aumento de las presiones del ventrículo, de los ventrículos hacia las aurículas. Posteriormente, este sistema de las ramas derechas va a terminar dando lugar a un plexo subendocárdico. El plexo subendocárdico, que antes se llamaban eran las fibras de Purkinje. Y estas fibras de Purkinje se van a ir por todo el miocardio. Y si se fijan, estas fibras lo que van a hacer que lo primero que se contrae es el ápex cardíaco. Entonces, una vez que se contraen los músculos papilares, lo siguiente que se va a contraer es el ápex cardíaco. Entonces, el resultado neto va a ser que la contracción viene desde abajo hacia arriba para exprimir la sangre que está dentro de los ventrículos y que así pueda irse a través de las cámaras de salida. Recordemos, aquí estaba la cámara de llenado del ventrículo derecho, y entonces puede salir al infundíbulo, a estos conos arteriosos, para que se abran las válvulas semilunares una vez que se ejerce la contracción. Entonces se contrae de abajo hacia arriba y pueda salir y abrirse las pulmonares. Lo mismo sucede en el ventrículo izquierdo, la circulación sistémica, que va cayendo la sangre de la aurícula y luego, al contraerse, se expulsa hacia el infundíbulo para salir por la arteria aorta. Y entonces, este es el sistema de conducción cardíaco. Recordar solo en este sistema de conducción que este punto donde atraviesa en relación con la válvula septal el haz de His, es lo que ya habíamos dicho en este punto de los trígonos fibrosos. Este es donde está atravesando, aquí está la válvula septal, y aquí está el trígono fibroso donde está atravesando el fascículo del haz de His. Es donde estaba, es este mismo punto. La inervación del corazón está dada principalmente, va a ser motora, y por otro lado va a ser sensitiva. La inervación motora va a estar dada por dos sistemas nerviosos vegetativos, porque es una víscera autónoma, que es el parasimpático y el simpático. Entonces, no confundir la inervación del corazón con el sistema de conducción cardíaco. O sea, este sistema de conducción, recordemos que es autoexcitable y que el corazón se contrae por sí mismo gracias a los nodos sinoatrial y auriculoventricular, pero la inervación motora lo va a modificar y va a moderar y va a influir sobre estos nodos. Entonces decíamos que tenemos el parasimpático y el simpático. Entonces, este parasimpático y simpático provienen de neuronas de la médula espinal. Entonces, aquí podríamos poner a la médula espinal con las dos sintomicencias, más o menos. Y recordar que si nosotros hacemos un corte axial, tendríamos aquí a la médula espinal
Y en la sustancia gris, que viene de T8 a L1, está el asta intermedio lateral. Y aquí es donde están las fibras simpáticas, ¿va? Entonces, estas fibras simpáticas van a venir y se van a ir por la raíz anterior, es motora, y van a llegar a la foramina, al nervio espinal. Entonces, desde acá salen salen ventralmente, anterior, y llegan a la foramina, al nervio espinal. Y justo antes, cuando salen del nervio espinal, se van a ir por el ramo comunicante blanco y van a llegar al ganglio, a los ganglios simpáticos. Entonces, recordemos que esto está laminado. Y entonces aquí estaría el ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio, el ganglio cervical inferior, y aquí estaría el ganglio de T1, ¿va? Y que estos dos ganglios van a ser a nivel de la primera costilla el ganglio estrellado, el ganglio cervical inferior y el primer ganglio torácico. Y de los primeros 5 ganglios torácicos van a salir estos nervios simpáticos de un lado y de otro hacia el corazón, ¿va? Y entonces, si recordamos aquí la anatomía del corazón, en donde está aquí el tronco de la pulmonar, dividiéndose, aquí la orejuela, aquí la aorta, cabalgándose sobre la pulmonar, aquí la llegada de la vena cava superior, y si recordamos que aquí vendría la tráquea dividiéndose, y la aorta cabalgándose también después sobre el bronquio principal derecho, y aquí la carina, o la bifurcación de la tráquea, vamos a tener que aquí se va a hacer una fibra postganglionar, van a hacer sinapsis, o sea, esta era la fibra preganglionar, y todas estas fibras postganglionares van a ir a dos plexos, que es al plexo cardíaco, que va a ser uno superficial y otro profundo. El superficial va a estar justo aquí, por abajo del arco de la aorta y en la emergencia del tronco de la pulmonar. Entonces aquí estas fibras van a llegar a este plexo cardíaco superficial, pero también van a hacerlo al profundo, que está aquí en la carina y en relación posterior al arco de la aorta. Entonces, y de ahí van a influir estas fibras postganglionares con la frecuencia cardíaca, de manera que el simpático va a elevar la frecuencia cardíaca y también va a aumentar la contractilidad, la fuerza de contracción, va a ser más fuerte la contracción, o lo que se llama el inotropismo, fuerza de contracción. Por otro lado, decíamos que teníamos el parasimpático. Entonces, este parasimpático va a estar dado sobre todo por los nervios vagos. Entonces, el parasimpático está dado por el nervio vago, que ya sabemos que va en el paquete vasculonervioso del cuello, entre la vena yugular y la carótida, entra en el mediastino superior, y luego se iban a ir estos nervios vagos por atrás y por delante del esófago, pero cuando está en el mediastino superior, lanzan los nervios cardíacos,
que se van a ir tanto al plexo cardíaco, tanto al superficial como al profundo, y de ahí se van a ir al corazón. Y estas estas neuronas que llegan al corazón son neuronas preganglionares. Y el ganglio donde hace relevo es justo aquí en el corazón. Hay unos pequeños ganglios dentro del corazón y las fibras postganglionares que hacen el efecto, son muy cortitas y están aquí en el corazón. Entonces lo que va a hacer el parasimpático va a ser un efecto contrario, disminuyendo la frecuencia cardíaca y disminuyendo el inotropismo o la fuerza contráctil. ¿Ok? Y es así como se regula este sistema de conducción motor a través de los nervios en su porción motora. En lo que corresponde a la inervación sensitiva, vamos a ver que va a estar dado también por dos modalidades, por los reflejos cardíacos que van a venir de receptores de presión, o sea, varoreceptores, y quimioreceptores que van sensando concentraciones de CO2 y del pH que se encuentran en la carótida sobre todo y que van a ir por este nervio vago, ¿ok? Entonces, tanto por el vago como por el glosofaringio, se sensan en estos varoreceptores que están en la carótida, van al bulbo raquídeo y de ahí van a llegar, se integran en la parte posterior del fascículo del núcleo solitario y de ahí bajan para influir en el corazón, disminuyendo o aumentando la frecuencia cardíaca según sea el caso. Entonces, esa es la inervación sensitiva, pero también hay una inervación sensitiva para el dolor que sobre todo influye este dolor en la isquemia, o sea, en la falta de sangre, cuando hay baja de sangre, y que la isquemia es cuando deja de llegar sangre y que se puede hacer más grave cuando totalmente no llega nada de sangre y hace un infarto. Entonces, la ausencia de sangre es un infarto, la disminución o la pérdida temporal de irrigación es isquemia, y entonces esta isquemia va a provocar dolor aquí en la víscera, en el corazón. Y ese dolor va a venir de la zona infartada por nervios que van a llegar ahora sensitivos, pero ahora van a llegar a la raíz dorsal. Y aquí en la raíz dorsal, si nosotros hacemos un acercamiento de esta hasta posterior, aquí estaría llegando esta fibra sensitiva y va a llegar aquí a una interneurona. Y esta interneurona se va a proyectar, a la neurona que se llama de proyección, que es la que se va a ir por la médula espinal, va a viajar hasta el cerebro, hasta el fascículo espinotalámico, que es el que lleva el dolor, va a llegar al tálamo y de ahí se va a ir a la corteza para nosotros saber que hay dolor, que hay isquemia. El problema es que si nosotros analizamos que también existen fibras sensitivas que van al soma, al cuerpo, vamos a ver estos que están distribuidas con lo que se llaman los dermatomos, y que T1 viene aquí en el brazo izquierdo, T2, T3, T4, donde están los pezones, ¿va? Y T5, y entonces vamos a ver que esta distribución de estas fibras que van al soma también se van a ir por aquí, por la porción posterior, y también van a entrar a esta interneurona,
van a entrar a esta interneurona, van a hacer sinapsis y van a ir también al mismo fascículo espinotalámico. Entonces el problema es que cuando hay un dolor de isquemia, el cerebro no puede diferenciar si el dolor proviene, si el dolor es visceral, de la víscera, o el dolor es somático, del cuerpo. Entonces por eso da un dolor que se extiende a la cara interna del brazo izquierdo y está en el pecho. Y luego puede haber también, dependiendo de las fibras que suben y bajan por un tracto que se llama de Lisiauer, puede ser un dolor visceral referido hasta el cuello, incluso hasta la mandíbula, o puede irse hacia el epigastrio. Ese es el dolor visceral referido.